inquietudes. Europa, como lo plantea tú, eso, siempre fue y ha sido desde su nacimiento un continente en permanente reestructuración. En estos momentos, y voy a hacer lo más resumido posible, hay cambios en las direcciones del pensamiento político. Desde ese año el pensamiento nazista y fascista ha estado sostenidamente creciendo y surgen fascistas inteligentes, muy inteligentes y brillantes, como es la italiana Giorgia Meloni. Sí, es una mujer brillante, sí, inteligente, no provocadora, como pragmática. Sí, y muy pragmática, no provocadora. Y hay que recordar una cosa: el fascismo como el nazismo a veces son vistos en sus espectacularidades discursivas, pero es un movimiento con sustentos, y con sustento muchas veces, generalmente en la economía. En un momento en que el nazismo y incluso como dijiste, el pensamiento supremacista racial está creciendo, los izquierdistas pierden espacio. Nosotros durante mucho tiempo satanizamos el 20 Congreso donde murió la Internacional Comunista, pero en realidad el 20 Congreso fue algo más catastrófico para el movimiento de izquierda. Subrogó a todos los marxistas cultos al pensamiento unilateral de Stalin. Y por ejemplo, en este momento en que se verifican las tesis de Marx, los izquierdistas andan dando tumbos y perdidos en los horizontes. Digo que se verifican porque la mayoría de los izquierdistas no leyó El Capital. Por ejemplo, esta computadora que yo tengo en la mano es el resultado del trabajo de más de 20 países. ¿Qué era lo que la tesis de Marx? A mayor socialización del trabajo, más alta concentración. Analicen la economía de cualquier y verán que el trabajo se ha socializado ampliamente, cada vez intervienen más factores, pero la concentración, los hipermillonarios son mayores. Eso no lo pueden explicar muchos izquierdistas, que hasta pierden sentido desde hace tiempo. Por ejemplo, cuando Santiago Carrillo habló del eurocomunismo, eso era una tautología, un pleonasmo político, porque la visión comunista, socialista, siempre ha sido europea, europeocentrista. Los izquierdistas de América Latina, salvo Mariátegui, no han tenido nada que ver. Fidel era un hombre ideológico, un aventurero oportunista que producto de la incomprensión norteamericana se encaramó en la visión, pero eso lo trataremos más adelante. Pero en realidad Europa está cambiando y la Unión Europea es un proceso de integración que ha tenido muchos elementos de funcionalidad. Claro, tiene su crítica. La salida de Inglaterra evidenció una crítica, pero lo que es fundamental, una moneda común, el euro, ha estado funcionando notablemente. En lo político hay ajustes, porque ese Parlamento Europeo todavía a veces tiene diferencias, la Corte Europea tiene diferencias. Pero junto con todo esto, en un mundo en conflicto, está surgiendo también un pensamiento político confesionalizado, que es el Islam y la versión de la yihad de la espada, que ha tomado una presencia muy fuerte. Probablemente, y resultado de las situaciones que han estado viviendo por ataques yihadistas, que han sido reclutados vía las redes sociales, haya reducido el número de mezquitas en algunos lugares de Europa, pero aquí ha crecido. La semana pasada aquí se inauguró una mezquita. Y en Haití por igual. En Haití por igual. 40, y entonces, y representa, dicho en términos que le gustan a los norteamericanos, una amenaza clara e inminente, porque es el pensamiento que está creciendo, es el pensamiento yihadista.
En este momento hay muchas situaciones en que a veces se están aplicando la proyección de fuerza efectiva, como dice, y en otros momentos la contención. Por ejemplo, hace 20 días los hutíes bombardearon un barco norteamericano. De primera impresión, la comunidad mundial pensó que era el detonante de una crisis mayor. Pero los norteamericanos decidieron que la contención era lo mejor, y ese suceso se ha dado por no registrado. No pasó. Los hutíes no bombardearon ningún campamento, ningún buque norteamericano. Y Irán ha iniciado un esquema de alianza diferente. Esto dice que todo es cambiante en estos momentos, es impreciso. China y Rusia, el pensamiento político que lo ha regido siempre es el despotismo. Lo que ha funcionado es la estructura despótica que se da no solamente en lo político, la institución, porque a veces cuando los sociólogos hablamos de instituciones, la mayoría de incluso escritores de prensa y todo confunden instituciones con entidades. Las instituciones, por ejemplo, las instituciones que crearon a China, al igual que Rusia, son dos fundamentales: la familia y la educación, sobre todo a China y a Japón. La familia y la educación. La religión vino como un tercer elemento posterior. Entonces, la familia es una estructura despótica. Por ejemplo, aquí, alguien lo dijo, aquí cuando me firman a un muchacho pelotero, muchacho casi analfabeto, de 18 años, y le dan un bono de 5, 7, 8 millones de dólares, ese muchacho se transforma en el jefe de la familia. Y a veces de la comunidad. Sí, exacto. En China no importa quién sea el muchacho, lo mucho que China, Corea, Japón, no importa quién sea, el padre sigue siendo el jefe de la familia e imponiendo las condiciones, pues la familia es una estructura despótica y ese despotismo se traduce al Estado. El hecho de que es un enfoque sociológico. Entonces, es porque es no es jerárquico, es despotismo. Sí, no me transforme en la idea. Esa es la tuya. La jerarquía implica poder. Sí, la mía es una relación de poder. Pero puede ser que tenga connotaciones y coloraciones diferentes, pero es una relación de poder que ha sido funcionar durante siglos. Hasta en la época de los señores de la guerra, tanto en China como Japón, era funcionar, porque los Tokugawa se impusieron el gobierno, el orden, el Japón durante varios siglos, y fue funcional para Japón. Putin ha sido un gobernante funcional en la medida en que ha representado un despotismo que le ha dado horizonte de crecimiento a Rusia, como lo ha sido Xi Jinping. Entonces, todo ese proceso, aunque ahorita vamos a hablar de América Latina y del Caribe, todo ese proceso coincide. Yo he dicho aquí que si analizamos la Segunda y la Primera Guerra Mundial, que fueron puntos de inflexiones importantes en los cambios de los escenarios mundiales, América Latina fue figura de reparto, simplemente elementos sucedáneos de los procesos, y eso fue lamentable porque nos condujo a papeles secundarios. En este momento de un orden multipolar, América Latina sigue extraviada. Nosotros no tenemos aquí, como dice Montalvo, cuando tú analizas, por ejemplo, la República Dominicana, y los rótulos de liberales y conservadores carecen totalmente de sentido, aunque aquí muchos historiadores han dicho que la lucha de la historia dominicana ha sido entre liberales y conservadores. El paradigma del liberal dominicano es Bonó.
Francisco Bonó, el liberal más puro y decantado. Pues ese liberal más puro y decantado se opuso a que el tren pasara por San Francisco de Macorís, el tren, símbolo de la... porque alteraba la vida bucólica de San Francisco. Eso es conservadurismo rancio. El mismo hombre que proyectaba... Se vuelve el gobernador que estaba empujando el tren. El mismo hombre que proyectaba las visiones más liberales, lo mismo que Payat y todo. Entonces, a veces cuando tú los ves, no puedes decir que es liberal. Balaguer, ¿qué quería conservar Balaguer? Si Balaguer produjo unos cambios interesantes, claro que fueron el programa de las naciones de los Estados Unidos, pero él se tradujo montado en ese programa que le construyeron los Estados Unidos, produjo unas modificaciones grandes en la República que no son conservadoras, es todo lo contrario. Entonces, en este momento, por ejemplo, el orden hemisférico que se expresa en la OEA está en piloto automático, por no decir en naufragio. Por ejemplo, la general de 4 estrellas, Laura Richardson, jefa del Comando Sur, visita Argentina, y cuando un periodista le habla sobre el interés de los Estados Unidos en América Latina, ella dice claro, porque no es una diplomática, es una militar. Dice, no, a nosotros solamente nos interesa el triángulo del litio: Argentina, Bolivia y Perú. No tienen otros intereses, y nosotros lo vemos cuando dejan Haití a la Bartola, como decimos los ibaeños, y otros programas de América Latina. Y en estos momentos, entonces, los latinoamericanos ni estamos sabiendo establecer nuestra conexión con Europa, y tampoco estamos entendiendo que los Estados Unidos está en un proceso de decadencia acelerada. Por ejemplo, los modelos en América Latina para nosotros eran Cuba, donde supuestamente se estaba haciendo una revolución, y Puerto Rico, donde los Estados Unidos habían montado una vitrina de desarrollo industrial impresionante. Hoy cuando tú vas a Puerto Rico y ves San Juan, donde estaba toda esa red de industria, es un cinturón de óxido. Esas industrias colapsaron. Cuba está en una situación tan patéticamente mal que esta semana 2 locutores de televisión dominicana, cubanas, se atrevieron a criticar a Fidel y al gobierno, porque está en una situación peor que la situación, aquel periodo especial. O sea, Cuba es un naufragio terrible. Entonces, ¿qué modelos nosotros tenemos este mundo en que la visión confesionalizada, el nazismo, que tuvo, por ejemplo, poco se dice, la Mercedes-Benz fue una de las empresas que más apoyó a Hitler, porque la industria del armamentismo es más rentable que producir carros. En este momento la Mitsubishi está produciendo más jets de guerra y más, tratando de ser destroyer para el reconstruido ejército japonés, que bajo la condición de fuerza de autodefensa se está reconstruyendo como ejército. Acuérdense que el artículo 10 de la Constitución japonesa, impuesta por MacArthur, Manus Militaris, decía que Japón no podría tener ejército. Pero ahora el cambio de los ejes del orden multipolar y la forma en que China está avanzando y expandiendo su frontera marítima con construcción de islas artificiales, ha llevado a Japón a reelaborar su política de defensa. La política de defensa es uno de los temas de todos los países en estos momentos, y eso traerá cambios importantes. En otra parte hablaremos de eso.